ponemos este tiempo en tus manos. Toma el control de nuestra mente y nuestros corazones, de modo que podamos responder con prontitud a tu palabra. Oramos para que tu palabra llegue al corazón de aquellos que no te conocen, para que puedan encontrar en ti la salvación eterna. Oramos por sanidad, por salvación y santificación de tu iglesia. Oramos por nuestro país y por las familias de esta iglesia, porque todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Tomen asiento, por favor. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 18 al 20. Lucas 9, del 18 al 20. ¿Lo tiene? Lucas 9 nos dice el versículo 18. Un día, cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado, respondieron. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Mahatma Gandhi mencionó que existen los 7 pecados sociales en este siglo. Estos 7 pecados son la riqueza sin trabajo, el placer sin conciencia, el conocimiento sin educación, la ciencia sin moralidad, la ciencia sin humanidad, los negocios sin moralidad, la política sin principios y la religión sin sacrificio. Vivimos en una época y en una sociedad donde se aprueba que los sacerdotes se casen y que los casados se divorcien. En una sociedad que estamos en contra del matrimonio heterosexual, pero aprobamos el matrimonio homosexual dentro de la iglesia. Una sociedad en donde se exalta el cuerpo masculinizado de las mujeres y se aprueba a los hombres delicados y cada día más femeninos. Una sociedad en la que un niño de 6 años puede decidir su género de por vida, pero un menor de 18 años no puede hacerse cargo de sus crímenes. Vivimos en una sociedad en donde creer en Dios, estar a favor del matrimonio y la familia es una dictadura, pero perseguir a los cristianos y destruir iglesias se considera libertad de expresión. Ciertamente estamos viviendo en una sociedad convulsionada que alguien dijo que se llamaba la esquizofrenia del siglo XXI. Y es en medio de esta esquizofrenia en que Jesús nos pregunta la misma pregunta que hizo a sus apóstoles hace más de 2000 años. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? He titulado a esta prédica Más allá de las opiniones, pues esto significa ir más allá de las percepciones, dogmas o juicios subjetivos acerca de Jesús. Más allá de las opiniones significa explorar y explicar quién realmente es Jesús. Va más allá de lo que las personas comúnmente creen o dicen acerca de Jesús. Si alguien le pregunta a usted quién es Jesús, ¿tiene la suficiente convicción y la suficiente certeza para responder a esta pregunta? ¿Tiene usted el conocimiento y a la luz de la palabra responder por qué usted cree en Jesús? ¿Realmente usted cree que Jesús es quien dijo ser? Profundicemos por un momento esta pregunta. Acompáñenme al libro de Mateo, versículo 16, capítulo 16, versículo del 13 al 16. Mateo 16, del 13 al 16. Si alguien necesita una Biblia, por favor, levante su mano para que los ujieres le puedan facilitar una. Mateo 16, versículo 13 al 16. Nos dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo, Él les dijo, ¿y vosotros quién? ¿Quién decís que soy yo? Parece que es la versión Reina Valera, ¿verdad? Que dice, ¿quién decís que soy yo? Parece argentino, ¿quién decís que soy yo? O tal vez es la versión Milei Bergoglio. Pero bueno, Jesús dice, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Y continúa en el 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tanto en el libro de Mateo como en el libro de Lucas, Jesús hace dos preguntas. La primera, ¿quién dice la gente? ¿Quién dice el mundo? ¿Quién dice la sociedad que soy yo? Y la segunda pregunta, ¿quién dicen ustedes, mis discípulos, mis amigos, mi grupo íntimo, los que han caminado conmigo por cerca de 3 años? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Jesús no estaba haciendo esta pregunta a sus discípulos porque Él quería saber qué opinaba la gente de Él. Él tenía claro su propósito al venir a esta tierra para salvar al mundo. Pero Él quería que sus discípulos piensen acerca de quién es Él y descubran quién es Él. Quería que descubran que sus discípulos, que la fe verdadera no está basada en principios efímeros. Él quería que entiendan que era el Hijo de Dios encarnado en esta tierra que vino a salvar al mundo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Esta es una de las preguntas a las que en algún momento de nuestra vida tendremos que responder. Porque lo que tú piensas y crees acerca de Jesús impactará tu vida ahora, en el presente, y determinará tu destino eterno. Lo repito, lo que tú pienses de Jesucristo impactará tu vida aquí y ahora y determinará tu destino eterno. Y muchos de nosotros o muchos pueden ignorar esta pregunta o pueden evadir esta pregunta. Pero el ignorar y evadir la pregunta también significa ya dar una respuesta. Cuando pensamos en esta pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién es Jesucristo? Probablemente surgen otro tipo de preguntas. ¿Es importante en esta sociedad hablar de Jesucristo? ¿Tiene relevancia en este mundo actual hablar de Jesucristo? ¿Tiene alguna importancia? Sí, dirán los cristianos. No importan, dirán los ateos. Es infructuoso, dirán los agnósticos. Y es una pérdida de tiempo, dirán los postmodernistas. Porque hablar de Jesús incomoda, contar la vida de Jesús perturba. Estudiar a Jesús es una afrenta y mencionar a Jesús es hablar de religión. Desde la antigüedad el ser humano ha mezquinado la centralidad de su corazón a Dios y a Jesús. Ha sido indiferente. Desde la antigüedad el ser humano ha cuestionado su existencia, su poder, su divinidad y ha convertido a Jesús en un simple mito, en una fábula. Jesús ha sido visto como un simple caudillo en una revolución errada, en un intento fallido por conquistar el corazón del ser humano. El hombre ha dado la espalda a Jesús. El ser humano ha dado la espalda a Jesús, ha sido indiferente. Desde la antigüedad hasta ahora el hombre ha querido ser su propio Dios y ha establecido su sistema de justicia basado en su propia maldad y su propio pecado. Y ha resuelto, tanto el hombre como la mujer postmoderna, ha resuelto sacar a Dios de la constitución de su república, ha resuelto sacarlo de la educación, ha resuelto sacarlo de su familia, ha resuelto sacarlo de su matrimonio, ha resuelto sacarlo de la educación de sus hijos, ha resuelto sacarlo de su vida. ¿Quién es Jesús para ti? Mateo 16, 17 continúa. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Sale Pedro en representación de los apóstoles a decir: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús le replica y le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A ti no te reveló esta verdad
los religiosos, no te lo reveló tus padres, no te lo revelaron la sociedad, no te lo reveló tus estudios, lo reveló el Espíritu Santo de Dios acerca de quién es Jesús. Y es mi aspiración, amigo, hermano, hermana, que nos acompañas esta mañana, que al igual que la revelación que recibió Pedro, tú recibas la revelación de Dios, para que al igual que Pedro tú puedas decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recordemos que Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y cuando Jesús se acerca a Simón para escoger a sus apóstoles, le dice: tú no serás más Simón, te llamarás Pedro, porque te haré pescador de hombres. Y es que cuando Dios se revela la vida de un hombre y impacta su vida, entonces Él nos da una nueva identidad, nos da un nuevo nombre, nos da una nueva esperanza y nos da una nueva vida. Así como a Pedro impactó en su vida y le dijo: no serás más Simón, ahora serás Pedro. El Señor, cuando impacta tu vida y cuando lo conoces, te da un nuevo nombre. Conocer a Jesús como Salvador personal impacta nuestra vida en 4 aspectos fundamentales. Vamos a estudiar estos 4 aspectos. Primero, moldea nuestro carácter. Ya no somos iguales cuando recibimos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Nuestro carácter se fortalece, nuestro carácter crece, somos diferentes, nuestra vida cambia. Segundo, impacta nuestras creencias. No solo lo que creemos acerca de Jesús y de Dios, impacta las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos. Tenemos una nueva cosmovisión del mundo. Tenemos una vida diferente, tenemos un aire diferente. Nuestra vida tiene un aire diferente. Tercero, influye en nuestro estilo de vida. Acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Nos dice 2 de Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Cuando yo conozco a Cristo y Él impacta en mi vida, todo es hecho nuevo. Mi viejo hombre, mi vieja mujer, mi vieja naturaleza quedan en el pasado. Yo soy hecho nuevo. Adquiero una nueva identidad, una nueva esperanza, un nuevo futuro, porque las cosas viejas quedaron en el pasado. Yo soy hecho nuevo, todo es hecho nuevo. Mi identidad, mi nombre, mi vida, mi propósito, mi futuro es hecho nuevo cuando Cristo Jesús es parte de mi vida. Y cuarto, determinará nuestro destino eterno. Saber y conocer a Jesús determinará dónde pasarás la eternidad. 4 aspectos fundamentales: moldea nuestro carácter, impacta nuestras creencias, influye en nuestro estilo de vida y determina nuestro destino eterno. Estos 4 aspectos son fundamentales para conocer a Jesús. Sin embargo, muchas personas y muchos cristianos hemos reducido el conocimiento de Jesús a simplemente repetir una oración que ni la entendemos ni la hacemos con conciencia, y que decimos: he aceptado a Cristo en mi corazón. Una oración tal vez que la hacemos por vergüenza o lo hacemos por compromiso, pero que realmente no abrimos nuestro corazón para recibir a Jesucristo. La forma en que tú conoces a Jesús y la forma en que Jesús impacta en tu vida va a determinar cómo miras tú a Jesús, con qué ojos miras a Jesús. Y aquí hay 5 tipos de personas. Quisiera que te identifiques con cualquiera de estos 5, o con los 5, o con los 4. Hay 5 tipos de personas que miran desde diferente perspectiva, desde diferente forma a Jesús. Primero tenemos los religiosos. Recordemos, en la época de Jesús habían grupos religiosos: los saduceos, los fariseos, los esenios. Personas que rechazaban a Jesús, que sentían que Jesús era una amenaza, porque pensaban que Jesús vino a quitarles su posición, su autoridad, su protagonismo. Vieron a Jesús como una amenaza, estuvieron pendientes de lo que Jesús hacía porque querían matarle.
Y mucha gente ve a Jesús como un religioso, como una amenaza. Culpan a Jesús de sus pesares y sus desgracias. Culpan a Jesús de la falta de empleo. Culpan a Jesús de la rebeldía de sus hijos. Culpan a Jesús de sus problemas. Culpan a Jesús de sus enfermedades, porque ven a Jesús como una amenaza. Muchos miran a Jesús como alguien que se entromete en sus vidas y solo permiten que Jesús entre en ciertas áreas de su vida. Algunos cierran el área financiera y aquí Jesús, tú no te metes, yo lo manejo. Otros no le permiten que entre en su área familiar, en su matrimonio, esto yo lo manejo. Otros no permiten que entre en su área social o sus amigos, aquí no entras. Ven a Jesús como alguien que se entromete en sus vidas. Solo le permiten que Jesús entre en sus vidas cuando hacen vida de iglesia, los días domingos. Pero el resto de la semana lo ven a Jesús como una amenaza, como un entrometido que quiere controlar su vida. Muchos otros no le permiten entrar en sus negocios. Y muchos otros no le permiten entrar en su vida por temor a perder los privilegios de su vida pecaminosa, porque no están dispuestos a pagar el precio que significa seguir a Jesús. Tenemos los religiosos, pero también tenemos los políticos. En el tiempo de Jesús habían dos grupos políticos, los samaritanos y los herodianos. Dice el libro de Lucas que Herodes, viendo a Jesús, se alegró porque quería conocerle a Jesús. Desde hace mucho tiempo Jesús era conocido por Herodes. Y cuando Jesús llega a la presencia de Herodes, Herodes lo ve como un milagrero, como alguien que le puede hacer un milagro para satisfacer sus deseos y anhelos personales. Lo ve a Jesús como un instrumento y empieza a preguntarle a Jesús varias cosas, a lo que Jesús permanece callado. Y ante el silencio de Jesús, Herodes lo rechaza. Y muchos de nosotros vemos a Jesús así como Herodes. Algunos lo ven a Jesús como el milagrero, que se le puede pedir cualquier cosa para satisfacer nuestros deseos más pecaminosos. Otros ven a Jesús como el Dios bombero, que cuando tenemos un incendio lo invocamos, le pedimos que nos ayude, que apague nuestro fuego. Y cuando Jesús apagó el fuego, lo rechazamos y lo desechamos. Otros tantos ven a Jesús como el genio de la lámpara, que frotamos y sale el genio y dice: aquí estoy para satisfacer todo lo que me pidas. Muchos ven a Jesús como los herodianos. Muchos miran a Jesús buscando sus intereses y su conveniencia. Muchos vienen a la iglesia no porque vienen a buscar a Jesús, no porque quieren tener una relación personal con Jesús. Muchos vienen a la iglesia porque saben que en la iglesia pueden hacer negocios con los hermanos y así crecer su negocio. Buscan a Jesús solo por conveniencia. Cuando Jesús no respondió los deseos de Herodes, él lo echó de su casa y le dijo: no me sirves. ¿Cuántas veces hemos actuado como Herodes? Que cuando Dios no responde lo que nosotros estamos pidiendo, le decimos: no me sirves, y te rechaza. Tenemos los religiosos, tenemos los políticos, y el tercer grupo tenemos los espectadores, aquellos que ven a Jesús desde lejos. La multitud que comió el pan y los peces que Jesucristo les dio es la misma multitud que aplaudía los milagros de Dios. Es la misma multitud que alababa al Señor cuando entró en Jerusalén y le decían: Hosana, Hosana al Hijo de David. Esta misma multitud que estuvo cerca de Jesús, vitoreando el éxito de Jesús en su ministerio, fue la misma multitud que cuando vino la persecución, cuando vinieron las preguntas, cuando vinieron los cuestionamientos, se apartó de Jesús y lo vio desde lejos. Y probablemente muchos de nosotros somos como esa multitud que hemos conocido la palabra del Señor, hemos conocido a Jesús, pero cuando viene la prueba, cuando viene el problema, lo miramos desde lejos, porque no queremos comprometernos, no queremos involucrarnos, no queremos ser parte
Aquellas personas que miran a Jesús desde lejos son como esa tierra en que cayó la semilla y esa tierra está llena de piedras, no tiene raíces y la semilla no puede crecer. Es como ese terreno en donde cae la palabra del Señor, lo recibe usted con gozo, pero cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, usted se aleja y mira a Jesús desde lejos. Los religiosos, los políticos, los espectadores. El cuarto tipo, los determinados. Aquí encontramos a aquellos que están cerca de Jesús. Aquí encontramos al famoso apóstol Pedro, el Pedro el colérico, el impulsivo, el autoritario, el mismo Pedro que cortó la oreja del servidor romano, el mismo Pedro que cuando estuvo con Jesús antes de que lo arresten y Jesús le dice: Pedro, tú me negarás esta noche. ¿Qué, Señor? ¿Que yo te voy a negar? Si me es necesario morir, iré a la cruz contigo. Si me es necesario morir, lo voy a hacer, pero yo jamás te voy a negar. Ese Pedro impulsivo, como las olas del mar que van y vienen, ese Pedro de doble ánimo, fue el mismo que más tarde lo negó 3 veces antes de que cante el gallo. Pero este mismo Pedro impulsivo, colérico, de doble ánimo, fue el que tuvo la capacidad de arrepentirse y regresar a los pies del Cristo resucitado para obtener la restauración y el perdón de sus pecados. Y probablemente tal vez tú seas como ese Pedro, que has estado cerca de Jesús, pero le has fallado. Tal vez lo has rechazado, tal vez lo has negado, y tal vez estás temeroso porque Jesús no te perdone. Pero déjame decirte que he venido este día para afirmarte que los mismos ojos que vieron a Jesús, que vieron a Pedro, los mismos ojos de Jesús resucitado, que vieron a Pedro, son los mismos ojos que te miran esta mañana para decirte: no importa el pecado que hayas cometido, no importa lo que hayas hecho en tu vida pasada, porque yo soy fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. Tan solo si te arrepientes y me recibes en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. El Pedro redimido, el Pedro restaurado fue el que impactó a la sociedad con su predicación. Fue ese mismo Pedro que en su predicación convirtió a más de 5,000 personas. Ese Pedro resucitado, ese Pedro perdonado y restaurado, fue el que dijo al paralítico en la puerta de la hermosa: no tengo plata ni oro, pero todo lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y es que cuando el Señor impacta la vida de un ser humano, lo usa como instrumento de su gracia, lo usa como instrumento suyo. Y es cuando el Señor impacta la vida de un ser humano, es que le redime, le da un nuevo nombre, le da un nuevo futuro, le da una nueva esperanza y le da una nueva identidad, así como le dio a Pedro. Tenemos los religiosos, los políticos, los espectadores, los determinados, y finalmente tenemos el último grupo, los que abren bien sus ojos. Aquí encontramos a María Magdalena, aquella mujer que fue liberada de los demonios y que a partir de ese momento vio a Jesús como su Señor y su Salvador. La misma María que tuvo el encuentro con el ángel cuando fue al sepulcro y el ángel le dice: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Esa misma María que tuvo un encuentro personal con Jesús y que en primera instancia no le reconoció y que luego le dice: María, María. Y los ojos de María son abiertos y ella le contesta y le dice: Rabí, Rabuni, que significa maestro. Y a partir de ese momento no solo le vio como su Señor y Salvador, sino también como su maestro. Y es necesario, hermanos, que abramos nuestros ojos, porque así como Jesús llamó a María por su nombre, Jesús te llama por tu nombre, para que te sientas amado, para que te sientas perdonado, para que te sientas restaurado.
El Señor te llama por tu nombre porque Él es tu Salvador, es tu Maestro que perdona tus pecados y te restaura y te da una nueva vida, te da una nueva esperanza, te da un nuevo futuro, te da un nuevo propósito y te hace una nueva criatura. Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza, te dice el Señor. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Lo ves con los ojos del religioso? ¿O tal vez lo ves con los ojos del político? ¿O quién sabe que eres aquel espectador que ve a Jesús desde lejos? ¿O tú dices, yo soy determinado, soy una persona determinada, pero necesitas restauración? ¿O realmente ves a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Ante la pregunta de Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro respondió, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías prometido. Tú eres el Dios humanado que vino a esta tierra con el mensaje de salvación por medio del Espíritu de Dios para dar la salvación a su pueblo y perdonar sus pecados. Tú eres el cumplimiento de la profecía. Tú eres el que debía fungir al mismo tiempo como rey, como sacerdote, como profeta. Tú eres el Hijo de Dios que vino a este mundo a restaurar lo que el pecado destruyó. Porque Jesús es el pan del cielo para el hambre del mundo. Jesús es el agua del cielo para la sed de la tierra. Jesús es la gracia del cielo para la culpa del mundo. Jesús es la paz del cielo para las luchas de la tierra. Jesús es el perdón del cielo para los pecados del mundo. Y Jesús es la vida del cielo para la muerte de la tierra. Eso y mucho más es Jesús de Nazaret. Él fue herido para traer sanidad. Él fue perseguido para traer libertad. Él murió para traer vida y Él ha resucitado para traer salvación. El mundo no lo puede entender, los ejércitos no lo pueden destruir, los eruditos no lo pueden explicar y los líderes no lo pueden ignorar. Porque tratar de explicar a Jesucristo es imposible. El ignorarlo es desastroso y el rechazarlo es fatal. Pero conocer a Jesucristo es amarlo, y amarlo es creer en Él, y creer en Él es ser salvo, y ser salvo es ser acogido por la gracia y el amor de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Denle un aplauso más fuerte al Señor. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en la Biblia? En el Antiguo Testamento, en Génesis, Jesús es la simiente de la mujer. En Éxodo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Levítico es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. En Números, Jesús es la roca viva de la que brota agua. En Deuteronomio, Jesús es el profeta que habría de venir. En Josué, Jesús es el príncipe del ejército de Dios. En Jueces es el juez que nos defiende. En Ruth es el pariente que nos redime. En Primera y Segundo de Samuel, Jesús es el profeta fiel. En Reyes y Crónicas, Jesús es el rey ungido. En Esdras, Jesús es el escriba fiel. Y en Nehemías es el que restaura los muros caídos de nuestras familias. En Esther, Jesús es el Mardoqueo que pelea nuestras batallas. Y en Job, Jesús es nuestro Redentor que vive. En Salmos, Jesús es el buen pastor. En Eclesiastés y Proverbios, Jesús es la sabiduría. En Cantares es el novio de la iglesia. En Isaías es el príncipe de paz. Y en Jeremías es nuestra justicia. En Lamentaciones, Jesús es el profeta que llora por nosotros. Y en Ezequiel es el que está sentado en el trono resplandeciente. En Daniel es el cuarto hombre en el horno de fuego de tu aflicción. Y en Oseas es el esposo eterno. En Joel es el que derrama el Espíritu Santo sobre toda carne. En Amós es el que nos libra del cautiverio. En Oseas Jesús es el poderoso Salvador. Y en Jonás es el que perdona el pecado del que se arrepiente. En Miqueas es el que nos apacienta con poder. En Nahum es el vengador de nuestros enemigos. En Habacuc es el que extiende su mano. Y en Sofonías es el poderoso que nos salva. En Ageo es el dueño del oro y la plata. Y en Zacarías Jesús es el manantial que salta para vida eterna.
Y en Malaquías, Jesús es el sol de justicia. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo es el Rey prometido, en Marcos es el siervo de Dios, en Lucas es el Hijo del Hombre, en Juan es el Hijo de Dios, en Hechos es el que bautiza con el Espíritu Santo, en Romanos es el que nos justifica de nuestros pecados, en Corintios es el postrer Adán que nos da la victoria, y en Gálatas es el que multiplica la semilla que sembramos, en Efesios es el que nos redime con su sangre, y en Filipenses es el que suple nuestras necesidades, en Colosenses es la imagen del Dios invisible, y en Tesalonicenses Jesús es nuestro Rey que viene pronto. En Timoteo es el mediador entre Dios y los hombres, y en Tito Jesús es el pastor fiel. En Filemón es el amigo más cercano que un hermano. En Hebreos Él es nuestro sumo sacerdote. En Santiago es la sabiduría que desciende de lo alto. En Pedro es el príncipe de los pastores. En primera, segunda y tercera de Juan, Jesús es el amor eterno. Y en Judas es el que viene con sus santos. Y en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién me dice amén? Denle un aplauso más fuerte a ese Rey de reyes y a ese Señor de señores. ¿Quién es Jesús para ti? Para quien pasa la noche más oscura, Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Para el que está enfermo, Jesús es la medicina para sus huesos. Para el que está en soledad, Jesús es el lirio de los valles. Para el que se arrepiente, Jesús es su maestro que lo perdona. Y para aquel que lo recibe, Jesús es el Mesías prometido, que te dice que yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. ¿Quién es Jesús para ti? Quiero compartirte quién es Jesús para mí. ¿Quién es Jesús para mí y cómo llegué a conocerlo? Nací en Quito, en un hogar católico, medianamente practicante de su fe. En mis primeros años de niñez y de adolescencia surgió mi interés por conocer de Dios. En algún momento incluso nació el anhelo de hacerme sacerdote católico, pero por supuesto que quería tener una familia y quería tener descendencia. Fui creciendo y cuando estaba en el quinto curso de colegio, segundo de bachillerato, fui a la biblioteca de mi casa, tenía un mueble de biblioteca que tenía algunos libros. Fui a buscar un libro para hacer un deber. Y en esa biblioteca me encontré con un libro como este, el Nuevo Testamento de los Gedeones. No sé cómo llegó a mi casa, no sé quién lo puso ahí, más bien sí sé quién lo puso ahí. Y lo empecé a leer. Empecé a leer los evangelios, leí algunos libros del Nuevo Testamento y realmente no pasó nada en mi vida, más allá de reflexionar acerca de lo que había leído. Y digo que aparentemente no pasó nada en mi vida porque sé que a partir de ese momento el Señor tenía un propósito conmigo. Ya casi profesional, por egresar de la universidad, empecé a trabajar en una compañía y ahí me enamoro de una mujer que ahora es mi esposa. Trabajábamos en la misma empresa. Ella ya asistía en ese tiempo a una iglesia cristiana, en la iglesia Alianza El Batán. Me invita a ella a una reunión de parejas en la casa de un tío que ya era cristiano por algunos años atrás. En esa reunión de parejas me intereso por la palabra del Señor, empiezo a estudiar la palabra, empiezo a aprender acerca de lo que Dios dice en su palabra, y uno de los versículos que calan en mi vida
y que impactan en mi vida fue Romanos 12:2. No os conforméis, no te acomodes a este siglo, a este mundo. No os conforméis a este mundo, sino sé transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esa reunión de parejas, en alguna ocasión su tío me presta un cassette de VHS. Para los jóvenes que no saben qué es VHS, es como un disco compacto donde se graban películas. Me presta un cassette con una película cristiana. Miro la película y al final sale una persona, al final de la película, que ahora entiendo era un pastor. Este pastor me lleva a hacer la oración de fe. Ahí en mi habitación, en soledad, recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. No sentí nada, no sentí un fuego, no sentí que me desmayé, no sentí un viento, no me caí al piso, no sentí nada. Aparentemente no pasó nada en mi vida, pero sé que pasó mucho y ahora lo entiendo. A partir de ese momento el Señor empezó a trabajar y cumplir sus propósitos en mi vida. Nos casamos con mi esposa, tuvimos 2 hijas y el Señor en el año 2004 nos permitió venir acá a Guayaquil, enviados por el trabajo que yo tenía. Venimos acá a Guayaquil y ahí considero que fue el despertar de mi vida cristiana. Nos unimos a la iglesia Galilea, en donde conocimos hermanos que nos ayudaron a conocer más de la palabra, a conocer de Dios. Entro al seminario bíblico Alianza, estudio en la modalidad sabatina, termino el seminario, luego estudio una maestría en teología pastoral en la Facultad Teológica Latinoamericana. Seguía conociendo más de la palabra del Señor mientras seguía trabajando en mi vida secular. Seguía preparándome en los propósitos del Señor. En el 2007, el Señor nos trae a la vía San Borondón. Vivíamos en Urdesa. Venimos a la vía San Borondón y me uno a la iglesia Alianza San Borondón, allí en la parrillada del Ñato. Ahí pudimos conocer, junto con mi familia, al pastor Bruce Beers y Stephanie Beers, que eran los misioneros que fueron asignados por la misión para abrir una obra aquí en la vía San Borondón. Y también tuve el placer de conocer al pastor Nelson Quintero y su esposa. Desde ese día creamos una gran amistad, hermandad y familiaridad. El Señor me sigue usando en sus propósitos y en sus ministerios. Empiezo a servir al Señor mientras compartía mi tiempo ministerial con mi tiempo laboral. En mis planes era que yo podía seguir trabajando en mi vida secular mientras servía también en la iglesia. Pero mis planes no eran los planes del Señor. Como dice la palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Los pensamientos son más altos que los pensamientos del hombre y los caminos de Dios son mejores que los caminos del hombre. El Señor permite que en el año 2023, en enero, salga de mi vida secular. Y desde ese instante empiezo a servir más a la iglesia. Ya es 1 año y medio que casi estoy a tiempo completo sirviendo a la iglesia. Ese mismo Jesús que en mi adolescencia impactó mi vida a través de su palabra, ese mismo Jesús que me dio una nueva identidad, ese mismo Jesús que tocó mi corazón cuando yo era adolescente, es el mismo Jesús que me dijo: tú eres un hijo amado. Tú eres un hijo amado. Y ese mismo Jesús que impactó mi vida es el mismo Jesús que hoy te dice que tú eres un hijo amado si lo recibes y crees en Él. Porque un hijo amado de Jesús tiene las promesas de Dios. Él te dice: tú eres hijo amado, que te rodea de gente y de hermanos, que cuando tú estás caído no te patean en el suelo, sino que te dan una mano para levantarte. Cuando tú eres un hijo de Dios, el Señor te rodea de gente que cuando necesitas llorar te pone en el hombro. Tú, cuando eres un hijo de Dios, el Señor te rodea de gente que cuando estás solo te dan un abrazo.
Cuando tú eres un hijo de Dios, está ahí el hermano. Tal vez no te diga nada, pero está para escucharte. El Señor te dice esta mañana: tú eres mi hijo amado, tú eres mi especial tesoro, tú eres el templo del Espíritu Santo. Si tan solo tú abres tu corazón y me recibes como tu Señor y como tu Salvador. Hermanos, hermanas, siéntete bendecido, siéntete bendecida si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, porque tú tienes su promesa, tú tienes su palabra, tú tienes las bendiciones de que habla el Señor, tú tienes una nueva vida y tienes una nueva identidad en Cristo Jesús. Tú serás aquel que impacte las generaciones que vienen. Tú serás el que deje un legado si haces de Jesucristo tu Señor y tu Salvador. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie, por favor. En pantalla hay 2 versículos del libro de Romanos. Romanos 10, versículo 9 y versículo 10. Yo voy a leer el versículo 9 y toda la iglesia al unísono leen el versículo 10. Romanos 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Jesús es nuestro Salvador, es nuestro sanador, es nuestro santificador. Jesús es nuestro Rey que viene pronto. El amor de Jesús no se compra ni se merece. El amor de Jesús se recibe y se recibe solo por gracia. Y si en este mundo si hay un mundo esquizofrénico y loco, en donde también quieren decir que hay presidentes locos, te invito a que te sumes a esta locura, que tú seas ese loco adicional, pero loco de amor por Jesucristo. Dile al Jesucristo, dile esta mañana: quiero entregarte mis sueños, haz tu voluntad en ellos. Cántale al Señor con todo tu corazón. Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hace ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor.
Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias te damos, Señor, porque tú has hablado a nuestro corazón. Cierre sus ojos y órele al Señor. Y si tú, mi hermano, mi hermana, tú que estás en esta mañana, dices: yo quiero conocer a ese Jesús que cambia vidas. Yo quiero conocer a ese Jesús que me puede dar una nueva identidad. Yo quiero conocer a ese Jesús que puede transformar mi futuro y darme ese futuro de esperanza. Si tú eres esa persona, ahí donde estás, con tus ojos cerrados, cierra los ojos. Levanta tus manos. Si tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón y nunca lo has hecho anteriormente, te invito a que repitas esta oración conmigo. Y la iglesia te va a ayudar, te va a acompañar en esta oración. Amado Jesús, te pido perdón porque tal vez yo he sido un religioso más. Te pido perdón porque tal vez he actuado como un político, como alguien que te mira desde lejos. Y aunque en mi vida he sido determinado, sé que necesito tu restauración. Pero en este día, yo te agradezco por morir en la cruz para perdonar mis pecados. Confieso mis pecados delante de ti, Señor. Y en esta hora abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Transforma mi vida, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo y conviérteme en la persona que tú quieres que yo sea. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a no avergonzarme de ti, porque yo tampoco quiero que tú te avergüences de mí. Señor, te recibo en mi corazón. Y todo esto oro en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.